Capítulo 1. Naruto Uzumaki estaba cansado. Le había llevado 3 horas aprender el jutsu de los clones de sombra, pero a pesar de su agotamiento sonrió, con eso podría graduarse y convertirse en genin. Miró a su alrededor, Mizuki aún no había llegado y él ya había cumplido su objetivo. Volvió a mirar el pergamino. Se había centrado en el primer jutsu que había escrito en el pergamino. De seguro había muchos otros más, quizás más interesantes o poderosos de lo que era el Kage Bunshin. Con una sonrisa astuta, se acercó y desenrolló el contenido. Ciertamente el pergamino era grande y largo, con muchas técnicas en él, pero no había ninguna así que le llamara la atención, o más bien, todas le parecían interesantes y no sabía con cuál quedarse. De repente, sus ojos se encontraron con una técnica, Edo Tensei. Leyó un poco por encima lo que hacía el jutsu y cómo hacerlo. Al fin había encontrado la técnica que quería intentar a continuación. En el papel ponía que hacía falta un sacrificio humano, como no entendía muy bien lo que quería decir y no podía preguntarle a nadie, decidió probar con los clones de sombra. También hacía falta una muestra de Adam para invocar a la persona que querías, pero dado que tampoco entendía esa parte y no tenía a nadie pensado, lo dejó estar. Hizo el sello de la cruz y enfrente suyo aparecieron 3 copias suyas, cada una con una sonrisa y repletos de emoción. A continuación empezó a realizar los sellos manuales necesarios para realizar la técnica. Cuando sostuvo el último sello, antes de golpear el suelo, pensó a quién podría resucitar. A su mente vinieron las historias que Iruka Sensei les daba en clase. Debido a que la mayoría eran aburridas, no prestó atención, pero sí hubo 4 nombres que recordaba a la perfección. Hashirama y Tobirama Senju, Madara Uchiha y Minato Namikaze. Pensando en esos 4, sin darse cuenta de que solo había creado 3 clones, aunque eso no alteraría el resultado ya que no se puede resucitar a alguien sellado, golpeó el suelo mientras pronunciaba el jutsu. En el lugar donde habían estado sus clones, aparecieron 3 ataúdes de madera, para gran desconcierto del niño. Las tapas cayeron y mostraron a 3 de las personas que había pensado. Una sonrisa se extendió por todo su rostro. Apenas podía contener su emoción. Había realizado el jutsu bien a la primera. Se sentía orgulloso de sí mismo. Por otro lado, las 3 personas invocadas tenían sentimientos diferentes. Por un lado, Madara no estaba nada contento de que lo resucitaran antes de tiempo, además de que no era su aprendiz, sino un chico que no conocía de nada. Tobirama tampoco estaba contento. Nunca pensó que se usaría su técnica contra él, y le desconcertaba que fuera un niño nada menos quien lo había llamado al reino de los vivos. Hashirama, al contrario de los otros 2, estaba feliz y emocionado de volver, sobre todo porque podía ver a su viejo amigo. ¿Quién eres, niño? ¿Y cómo es que sabes mi técnica? Le preguntó el peliblanco al rubio. Tobi-kun, no hables así al pequeño. Lo asustarás, le regañó su hermano mayor. Yo también me hago la misma pregunta, comentó el último de los 3. Me llamo Naruto Uzumaki. Encantado de conocerlos, saludó con alegría. Estaba extasiado por su éxito. Hola. Yo soy Hashirama Senju. El hombre serio a mi izquierda es mi hermano pequeño Tobirama, y el gruñón de mi derecha es Darachan, dijo el del medio. El Uchiha gruñó ante el apodo de su antiguo amigo. Aunque por fuera se veía muy molesto, por dentro, una parte de él, se alegra de volver a oírle llamarle así. No es como que lo fuera a admitir en voz alta. Hashirama se rió de la reacción de su viejo amigo y rival. Lamentaba cómo resultaron las cosas al final. Tal vez esa fuera la oportunidad que tanto había pedido para arreglar las cosas con el usuario de Sharingan. Tobirama, por su parte, ignoró la interacción de su hermano y el Uchiha. Su mente estaba en el niño frente a él. No entendía cómo Hiruzen pudo permitir que el chico aprendiera una técnica tan peligrosa como el Edo Tensei, y no se iba a quedar con la duda. Dime, niño, ¿cómo aprendiste el Edo Tensei? Le preguntó. El rubio salió de su estupor por estar frente a 3 leyendas y le respondió. Mizuki Sensei me dijo que podría convertirme en genin si lograba robar el pergamino prohibido y aprender un jutsu. Encontré el Kage Bunshin y lo aprendí, pero como él aún no llega, decidí aprender otro por si acaso, y me encontré con esta otra técnica. El usuario de Suiton reflexionó sus palabras. Era obvio en su cabeza que eso debía ser una trampa.
Nadie podría esperar que un alumno de la academia robara algo de la bóveda del Hokage. Aunque este chico lo logró, para su consternación, la única solución probable a lo que estaba ocurriendo era que ese tal Mizuki lo había engañado para robar el pergamino, por lo que estaba claro que el hombre era un traidor y no tenía escrúpulos en usar un niño para sus fines. Los otros dos revividos también llegaron a la misma conclusión, ya que escucharon la respuesta del Uzumaki, lo cual horrorizó a Asirama. Él había creado la aldea para proteger a los niños y, sin embargo, ese tipo había usado a uno para sus ambiciones. ¿Dónde está ese tal Mizuki?, preguntó cabreado el Senju mayor. La vista del usuario de madera cabreado era algo muy raro para cualquiera que lo conociera. El hombre siempre había sido alguien agradable, demasiado en la opinión de su hermano, por lo que su estado actual no concordaba con su yo habitual. No lo sé. Se supone que debería estar aquí pronto, respondió Naruto confundido. Aunque no sabía mucho sobre el primer Hokage, hasta a él se le hacía extraño su cambio de humor de alegre a molesto. ¿Tobi-kun, Dara-chan, os importa si yo me hago cargo del sensei de Naru-chan?, cuestionó a sus acompañantes. El peliblanco negó con la cabeza y el otro se encogió de hombros. Ninguno de los dos se metería en su batalla. El rubio estaba confundido. No tanto porque el hombre quisiera hablar o lo que sea con Mizuki, sino el hecho de que le había puesto un apodo cariñoso. A excepción de 4 personas, nadie le mostraba cariño, y solo a Ayame le llamaba Naru-chan. Fue extraño, aunque agradable. No pasaron ni 2 minutos antes de que los 3 shinobis revividos sintieran movimiento cerca, así que se escondieron, para gran confusión del Oji Azul. Naruto, una voz gritó. Miró al frente y pudo ver a un Chunin molesto con una cicatriz en la cara. Hola Iruka-sensei, saludó animadamente el Uzumaki. Se alegraba de ver a su figura de hermano mayor, aunque no entendía el porqué de su enfado. Los antiguos ninjas de Konoha no le explicaron lo que estaba pasando. ¿En qué demonios estabas pensando al robar el pergamino prohibido?, le preguntó cabreado, confundiendo aún más al chico. Mizuki-sensei me dijo que podría convertirme en genin si lo hacía y aprendía un jutsu. Mira, dijo y unió sus dedos en forma de cruz. Al instante, 3 copias de sí mismo sonrieron al shinobi mayor. Creía que con eso aprobaría. Iruka estaba sorprendido de que el rubio hubiera podido aprender el clon de la sombra en pocas horas, pero rápidamente espabiló. No era el momento, Naruto, está muy mal que hayas robado el pergamino, y aún más mentir sobre el motivo. El hombre no podía creer que su compañero Chunin hubiera hecho eso, pero si es la verdad, se quejó el Oji Azul sin entender por qué Iruka le había llamado mentiroso. En ese momento, apareció Mizuki en una de las ramas y empezó a hablar. Aunque Asirama no quería otra cosa que ir y darle una paliza por usar a un niño, también tenía curiosidad del por qué lo hizo, tal como el shinobi al lado del rubio le preguntó. Después de que contó toda la historia, su plan y el hecho de que Naruto era un Jinchuriki, lanzó su Fuma Shuriken contra el conmocionado chico. Nunca llegó a dañarlo a él o al otro instructor de la academia porque el usuario de madera atrapó el proyectil y se lo tiró de vuelta. Mientras el Senju mayor se encargaba del traidor, Madara usó su Sharingan para alterar los recuerdos de Iruka con un genjutsu, ya que quería que su existencia y la de los Senju fuera desconocida para todos, razón por la cual también alteró los recuerdos de Mizuki una vez su antiguo rival terminó con él. Capítulo 2. Cuando Iruka despertó, lo hizo con recuerdos falsos que le implantó el antiguo patriarca Uchiha en los cuales él y Mizuki lucharon, pero fue el propio Naruto quien detuvo al traidor con su jutsu de clones de sombra y lo dejó en tan mal estado. Ante esto, felicitó al chico y le dio su banda ninja. El rubio, después de hablar con Hashirama y Tobirama, entendió que ser un Jinchuriki significaba ser la prisión del Biju, no el mismo, por lo que logró calmarse y actuar normal cuando su figura de hermano finalmente despertó. También, a pedido de los mismos, no le contó a nadie que podía usar el Edo Tensei y los había resucitado, a lo cual en un primer momento se quejó, pero luego lo aceptó. Podía entender su razonamiento. Los ninjas ocultan su auténtico poder al enemigo para tener una ventaja sobre ellos y, si se supiera que estaban vivos y bajo su control, sería el centro de atención de varias personas que quisieran ese poder para ellos.
Por otro lado, tendría un entrenamiento personalizado por 3 de los shinobis más fuertes de la historia, lo cual emocionaba a Naruto, aunque realmente Madara no estaba nada contento con ello, lo cual se ganó varias burlas del usuario de Madara. Dada la técnica, el rubio podía restringirlos de voluntad, algo que sabía pero que no iba a usar. No le gustaba la idea de usar personas como marionetas, para gran confusión de los dos hombres más estoicos y la alegría del más jovial diciendo que la voluntad de fuego ardía inmensamente en él. Tobirama tuvo mucha curiosidad por el modo que realizó el Uzumaki para traerlos de vuelta, ya que a pesar de no haber experimentado la técnica antes en carne propia, sentía que el jutsu no era igual al suyo. Para empezar, ellos no mostraban los signos típicos del Edo Tensei. Bueno, como no entendía un par de cosas sobre la técnica, improvisé. Usé clones de sombra como sacrificios, y al no saber qué quería decir que necesitaba algo de de los que iba a resucitar, pues no lo hice. Sencillamente pensé en los primeros nombres que me vinieron a la cabeza de las clases de historia de Iruka Sensei, respondió Naruto cuando el peliblanco preguntó. El usuario de Suiton no pudo estar más sorprendido ante su respuesta. Prácticamente había creado una variante diferente de su técnica. Desconocía el alcance total que tendría, pero definitivamente quería verlo. Mientras su hermano y el Uchiha discutían y peleaban entre sí, el segundo Hokage se dedicó a entrenar a su invocador. Estaba claro que en la academia lo habían saboteado para que no se convirtiera en genin, y que fue gracias a esta circunstancia especial que lo era, por lo que tendría que ayudar al niño para estar preparado para el mundo shinobi. La semana que hubo entre la graduación y la selección de equipos fue muy movida para el rubio. Tobirama lo llevó al límite una y otra vez sin piedad, usando cientos de clones de sombra para acelerar el proceso de aprendizaje. Hashirama y Madara también le enseñaron cosas, aunque su sensei principal fue el peliblanco, ya que esos dos parecían que no podían estar juntos sin discutir o pelear a cada rato. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces el pelicastaño huyó riéndose de su amigo y rival mientras éste le perseguía lanzándole bola de fuego tras bola de fuego. Para cuando llegó el día de la formación de equipos, Naruto ya había corregido todo su taijutsu y estaba creando uno propio con la ayuda de sus clones. Su control de chakra había mejorado, siendo capaz de caminar sobre los árboles y caminar sobre el agua, sabía algo de estrategia, era un maestro en trampas, podía disipar los genjutsus más simples, tenía conocimiento básicos de fuinjutsu, su puntería era perfecta en objetivos fijos y decente en objetivos de movimiento medio, y había empezado su entrenamiento elemental. Incluso en ese momento, que se encontraba en su aula de clase, tenía a más de 500 clones de sombra entrenando bajo los 3 resucitados. Mirando en retrospectiva, no podía creer el cambio tan drástico que había sufrido su vida desde esa noche. Su mente dejó de divagar cuando Sakura e Ino entraron por la puerta gritando su victoria e intentando reclamar el asiento al lado de Sasuke. Miró a la pelirrosa con nostalgia. Hasta hacía una semana, él estaba enamorado de ella, ahora ya no sentía nada. El Nidaime le había hecho ver lo estúpido de su enamoramiento. Lo ridículo que era perseguir a una mujer que estaba obsesionada por otro y que era probable que no sobreviviera al mundo real. Dejar ir a la Hoji Verde fue casi tan difícil como dejar ir su mono naranja. Esas dos cosas y sus bromas fueron su infancia, uno que el usuario de Suiton le dejó en claro que se terminó en el mismo momento en que se puso su itayate. Llevaba puesto unas sandalias shinobi, unos pantalones ambú, una camiseta de red y una chaqueta negra. Lo divertido de haber dejado atrás su mono era que nadie de su clase se había dado cuenta de su presencia, aunque no era de extrañar. Apenas se reconocía a sí mismo. Muy bien clase, siéntense y cállense, dijo Iruka a los chicos. Al ver que nadie le hacía caso, usó su jutsu de cabeza grande. Una vez todos estuvieron callados, empezó a dar su discurso final sobre lo que se esperaba de ellos como nuevos genins de la aldea. Posteriormente, enumeró a los equipos por orden. Equipo 7, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha, vuestro Jonin Sensei es Kakashi Atake. Un momento. Ese vaca no pasó. ¿Cómo es que está con Sasuke-kun y conmigo? Preguntó la pelirrosa entre confundida y molesta. Debido a circunstancias especiales, Naruto obtuvo una promoción de campo, explicó vagamente el maestro. ¿Y dónde está?
Ni siquiera ha venido a clase, se burló la ojiverde. Que no me hayas notado, no significa que no haya venido, comentó el rubio. Toda la clase se giró hacia la voz y se sorprendieron al verlo. Si no fuera por sus marcas de bigotes, nadie lo hubiera reconocido. Naruto, ¿eres tú?, preguntó incrédulo Kiba. No solo su ropa había cambiado, su postura, tono de voz, e incluso su olor había cambiado. Él mismo, respondió con una pequeña sonrisa. Todos se quedaron en estado de shock. Era increíble que el idiota de la clase, el último muerto, hubiera cambiado tanto en una semana. Mientras todos estaban sorprendidos, Hinata sonreía dulcemente. Se alegraba de que su enamorado hubiera pasado, aun si no estaban en el mismo equipo. Sasuke miraba al ojiazul con mirada crítica. Si alguien le hubiera pedido su opinión sobre su compañero de clase hace una semana, le hubiera dicho que era un dobe que no servía para nada, pero en ese momento no estaba tan seguro. Se encogió de hombros mentalmente. No tenía sentido pensar en ello. Estaban en el mismo equipo, por lo que pronto sabría si realmente había mejorado o solo eran apariencias. Iruka siguió nombrando a los equipos, y una vez terminó eso, volvió a dar un pequeño discurso y salió del aula. Unos minutos después, los Jonin Sensei fueron entrando y llevándose a sus respectivos equipos salvo uno, el equipo 7. Después de esperar media hora a que su sensei se presentara, Naruto hizo un clon para que ocupara su lugar y se fue en un Shunshin, dejando a sus compañeros de equipo confundidos. A pesar de sus dudas, ninguno de los dos preguntó lo que había hecho el Uzumaki y siguieron a lo suyo, es decir, el pelinegro siguió en su meditación melancólica y la pelirrosa no paraba de pedirle una cita.